nuestro canal. Este es nuestro primer video tutorial de nuestro curso Técnicas para aprender a estudiar. Si estás acá, ya debiste haber hecho nuestras lecciones. En estas lecciones nosotros hemos hecho un gran curso que hemos dividido en varios módulos. Y en esta oportunidad vamos a hablar del primer módulo que comprende las técnicas que nosotros consideramos iniciales. ¿Cuáles son las técnicas iniciales? Establecer un horario de estudio, el subrayado y la toma de apuntes. ¿Por qué nosotros creemos que son las iniciales? Porque creemos que con esas tú debes empezar a estudiar. Si quieres aprender a estudiar como todo un profesional, debes empezar por allí. En esta oportunidad nos enfocaremos principalmente en el subrayado y la toma de apuntes. ¿Por qué? Si hiciste las lecciones con respecto a cómo crear un horario de estudio, te hemos dicho que para crear un horario de estudio debe cumplir algunas condiciones. Y entre esas, la más importante de todas es hacer un horario total y absolutamente realista. ¿Qué significa eso? Que no puedes pretender engañarte a ti mismo ni engañar a los demás haciendo un horario que no vas a cumplir. Debes considerar en ese horario todas las actividades que realizas durante el día. Horas que dedicas al trabajo, si practicas algún deporte, el tiempo para las comidas, los horarios de descanso, incluso el tiempo de ocio. ¿Por qué? Porque si tú no los consideras, entonces después vas a estar lamentándote, eso no lo puedo cumplir, esto es demasiado para mí, no puedo. Entonces, una vez que tú diseñes un horario y cumplas todas esas metas, incluyendo el tiempo de descanso, los tiempos de ocio, inclusive debes considerar el tiempo en el que te dedicas a conversar con tus amigos, a usar las redes sociales, etcétera, etcétera. Tienes que tratar de considerarlo todo y una vez que lo hagas, lo vas a poner en prueba. Lo colocas en prueba siquiera una semana y ahí verás si efectivamente ese horario te sirve o no te sirve. Ahora bien, recuerda que el establecimiento de un horario de estudio va a depender también de los objetivos que tú te traces a corto, mediano o largo plazo. Es decir, yo voy a hacer un horario de estudio porque necesito pasar química el próximo mes. Puede ser que ese sea tu objetivo. Entonces tú te debes trazar, planificar un horario en el que tú puedas estudiar diariamente. Nosotros recomendamos que estudies mínimo diario 3 horas diarias, valga la redundancia. Pero eso también va a depender de la cantidad de actividades que tengas y dependiendo de los objetivos que tú tengas y de la dificultad que tenga lo que tú requieres aprender. Entonces, haz la lectura, observa el modelo y el ejemplo que te hemos dado y ponlo a prueba. Entonces, ahora nos vamos a enfocar principalmente en la técnica del subrayado. Fíjense, nosotros la hemos denominado la técnica fundamental. Particularmente, yo utilizo el subrayado para todo. Es para mí imposible hacer una lectura de un libro o de cualquier material, una guía para estudiar, lo que sea, sin subrayar. Y por eso yo considero que el subrayado es fundamental. Aparte que te permite aplicar las otras técnicas de estudio. Ya vamos a ver cómo. El subrayado es una técnica que por su misma versatilidad y por lo fácil que es, al igual que las demás, que quiero dejar muy claro, obedecen a un carácter muy personal. Es decir, nadie te puede imponer de que tú debes subrayar con una línea y que esa línea la debes colocar debajo de las palabras y que esa es la única forma. No. Si hiciste nuestras lecturas, de nuestras lecciones, te pudiste dar cuenta de que no existe un límite. Tú puedes subrayar como tú consideres mejor, colocando una línea debajo de la palabra en forma ondulada, una raya. Incluso yo particularmente cuando leo, si tengo un resaltador, resalto, en vez de subrayar, resalto completamente la palabra que quiero subrayar. Es total y absolutamente libre. Hay personas que opinan que no es recomendable rayar los libros. De hecho, para no rayar los libros, colocan notas a un ladito, pequeñas notas a un ladito de la página que quieren subrayar, como para indicar y no rayarlo. Eso es respetable porque cada quien es dueño de sus propios libros. Pero el que quiera hacer realmente, o que se quiere dar la libertad de rayar un texto, pues lo puede hacer. Yo particularmente lo hago. De hecho, si ustedes leyeron nuestra parte introductoria, decía que cuando quieren investigar la biografía de un autor, inclusive revisan sus libros subrayados y a partir de eso ya establecen una fuente de origen y una idea de la biografía del autor, ¿sí? Entonces,
Vamos a empezar con un ejemplo, ¿sí? Yo les he diseñado acá un ejemplo para que veamos más o menos cómo podemos hacer la técnica del subrayado. La técnica del subrayado, hay personas que también voy a lo otro, utilizan mucho el usar colores, ¿sí? Distintos colores, que si un color para acá y otro. Yo particularmente no lo hago, pero sí lo recomiendo. Lo recomiendo para las personas que están empezando a subrayar, están aprendiendo y quieren por lo menos observar un texto en el que puedan diferenciar, oye, esta es la idea principal y estas son las ideas secundarias, perfecto te queda usar un color. Y cuando le estamos enseñando a estudiar a los niños, también es maravilloso usar colores porque los niños se enamoran con los colores. Los niños adoran ver colores, eso les llama la atención, los mantiene más activos, más atentos, les gusta, les parece un juego y efectivamente vale la pena usarlo con ellos, ¿sí? En este caso lo voy a hacer con colores para que veamos más o menos cómo podemos hacer un subrayado. Aquí hay un párrafo de uno de nuestros artículos que habla sobre las 7 cualidades de un buen docente. Entonces el texto dice así: la educación es el pilar más importante para el desarrollo de una nación. Tan es así que realmente es la base de la formación de una sociedad. Con la educación empieza un país a elevar sus niveles de desarrollo, o por el contrario, a quedarse estancada en completo retroceso. De manera que cualquier nación que desee alcanzar el progreso social necesariamente debe empezar por desarrollar una política educativa con objetivos claros, medibles y realmente alcanzables. Paso número 1 para hacer un buen subrayado. Debes realizar una lectura comprensiva. De hecho, en nuestras lecturas les sugerimos ir a otras lecturas donde le hablamos cómo hacer una lectura eficaz, cómo hacer una lectura comprensiva, una lectura rápida, etc. ¿Sí? Debemos leer varias veces el texto para poder entender y extraer de él las ideas principales. Yo, con la simple lectura de este párrafo, intuyo y observo claramente la idea principal. ¿De qué está hablando el párrafo? Es la primera pregunta. De la educación. ¿Y qué dice de la educación? Que es el pilar más importante para el desarrollo de una nación. Esa es ya mi idea principal. Entonces, ¿qué hago yo? La subrayo. La educación es el pilar más importante para el desarrollo de una nación. Punto. Esa es ahí mi idea principal. Lo que diga después de acá son ideas secundarias, porque es que esa es la esencia. De eso es que me está hablando el texto, de la educación, de la importancia, de lo importante que es la educación para la sociedad, ¿sí? Entonces luego dice, tan es así que es la base de la formación de la sociedad, hace una afirmación. Entonces, la base de la formación de una sociedad, esto me suena a idea secundaria. Base de la formación de la sociedad. A cambio de color, inclusive le puedo colocar un número si quiero. Número 1 es la base, la idea secundaria 1. Es la base de la formación de una sociedad. Con la educación empieza un país a elevar sus niveles de desarrollo. Oye, ya siento que hay una segunda idea, me está diciendo. La educación es el pilar más importante, es la base para formar una sociedad, pero también por ella empieza el desarrollo de un país. Entonces ya yo tengo aquí mi idea secundaria número 2. Claro, tengan cuidado también, esto lo hago yo porque, bueno, ya conozco, pero también tenemos que tener cuidado en ir diferenciando para no terminar subrayando todo el texto que después digamos, oye, lo que pasa es que este párrafo es el párrafo introductorio y por supuesto en la introducción ella me dice todo lo que va a tratar después. Entonces por eso de pronto ustedes pueden ver, uy, pero está subrayando demasiadas cosas y no debemos subrayar todo. Pero es precisamente porque es el párrafo introductorio de lo que va a trabajar todo el artículo, ¿sí? Entonces dice, o por el contrario, quedarse estancada en un completo retroceso. De manera que cualquier nación que desee alcanzar el progreso social necesariamente debe empezar por desarrollar una política educativa con objetivos claros, medibles y realmente alcanzables. Aquí me está diciendo la tercera. O sea, me está diciendo la importancia de la educación y me está diciendo cómo debe un país generar esto. Desarrollar una política educativa con objetivos claros, medibles y realmente alcanzables. Y ahí tenemos mi idea secundaria 3. Se supone que en el resto del escrito el autor se va a enfocar en desarrollar esas 3 grandes ideas, ¿sí? Y así yo hago un subrayado. Subrayo la idea principal en rojo y el resto en verde. Esto lo digo y lo repito, sobre todo para personas muy organizadas, muy todo. Yo particularmente no uso los colores, pero ya les expliqué que es lo más armónico, se me hace mucho más fácil inclusive. Fíjense bien,
También ahí en nuestras lecturas les hemos recomendado otros tipos de subrayado, el subrayado de realce, el subrayado estructural, pero esos tipos de subrayados, por lo menos el subrayado de realce, ¿a qué nos hacen referencia? A que nosotros hagamos anotaciones al margen, es decir, yo puedo, en vez de hacer este subrayado de esta idea secundaria, hacerle por lo menos esto, un realce y decir, ojo, yo lo hago mucho, idea secundaria. O de pronto hay una fecha o hay un párrafo, hay una idea que no comprendo y coloco una nota al margen y le coloco un signo de interrogación, no entiendo. O sea, eso quiere decir no entiendo para que después más adelante yo trate de indagar qué quiso decir el autor allí. O sea, es muy libre el subrayado, pero es fundamental para las otras técnicas. ¿Por qué es fundamental? Fíjense, ¿por qué? Y aquí vamos con el siguiente punto, la toma de apuntes. ¿Por qué es fundamental? Porque del subrayado, ¿de dónde van a salir los apuntes? De aquí. Si yo hago un buen subrayado, mis apuntes van a ser simplemente esto. Yo hago una toma de mis apuntes, es decir, escribo todos mis apuntes y luego ¿qué voy a estudiar? Mis apuntes. Porque si vuelvo a leer todo el texto, uno cae a veces con el error de volver a leer todo. O sea, quiero leer este subrayado, pues termino leyendo todo. Entonces, si tú haces tus apuntes y les vas dando secuencias, fíjate que nosotros les damos en nuestra explicación diferentes formas en las que pueden hacer esa toma de apuntes. Si ustedes la van haciendo, dándole una secuencia, un sentido a esos apuntes, fácilmente puedes estudiar por esos apuntes sin tener que volver otra vez a leer todo el texto. La toma de apuntes, inclusive les dimos muchas formas de hacerla, diferentes ideas, por ejemplo, el método de la página dividida, que si dividimos en una página las ideas principales y luego en otra las ideas secundarias, es válido, que si hacemos el método de Cornell, que es unas notas, primero las notas, luego las ideas principales, abajo un resumen, un método de mapeo, es decir, en vez de ir escribiendo hago un gran mapa, que yo tampoco, ese no lo recomiendo mucho porque yo particularmente, una vez hago esto y tomo mis apuntes, hago un gran esquema, que ya vamos a ver en la siguiente video tutorial cómo se hace un esquema. Entonces, hay otro también que es muy interesante que nos dice de una vez, estudia a partir de tus apuntes, que es el método de las 6 R's, que viene a ser recitar. No, empieza primero en realidad por registrar todo, que tú registras todas las ideas, luego que las resumas, las recitas, es decir, que las repitas en voz alta, que reflexiones sobre ellas, pienses un poco sobre esas ideas, las revises y luego recapitules, es decir, vuelvas a empezar. No importa, independientemente del método que escojas y que hayas leído en nuestro texto, independientemente de ese método, yo honestamente te recomiendo, haz un buen subrayado y toma las notas de ahí. Distinto sería, claro está, si usted va a tomar apuntes de una clase. Cuando usted está en una clase, muchas veces uno quiere registrar todo lo que el profesor dice. Ay, bueno, ya ahí sí nosotros podemos ir aplicando uno de estos métodos. Voy subrayando, voy señalando por un lado las ideas que está diciendo el profesor, o voy haciendo un mapeo, un mapa pequeño de las ideas del profesor, o simplemente voy anotando todo y después hago un gran resumen, como sea. No importa. Lo importante es que te dediques, que pienses, que te esfuerces en hacerlo bien para que tengas unos resultados excelentes, que es lo que nosotros esperamos. Bueno, y hasta aquí ha terminado nuestro primer video tutorial. Espero que te haya gustado. Si te gustó, no te olvides darle like y suscribirte a nuestras notificaciones. Visita nuestro sitio web educateconfacilidad.com. Nos vemos pronto. Gracias.